principalmente en Perú, si nos situamos en América Latina, en contextos de mucha violencia. Y algo dijimos sobre eso, pero vamos a ahondar un poquito más, que el contexto de la pedagogía de la ternura es precisamente esta América Latina de tantas violencias. Ubicaremos dichas pedagogías o pedagogía en el contexto histórico también de las pedagogías de las últimas décadas, cómo contrasta la pedagogía de la ternura con otras propuestas pedagógicas que ha habido en América Latina. Y vamos a examinar dos, eh, dos de las raíces de la pedagogía de la ternura. José Martí, vamos a dejarla para el otro sábado y vamos a dedicarnos a Alejandro Kusianovic, peruano. Podríamos haber agregado también al que fue profesor de Simón Bolívar, Simón Rodríguez. Se dice que en Pedagogía de la Ternura, José Martí en Cuba y Simón Rodríguez ya hacían referencia, imagínense cuántos años atrás, a los temas de cómo enseñar también teniendo en cuenta el cuidado, el afecto, la valoración por el otro, en fin. Pero hoy vamos a dedicarnos a Alejandro Kusianovic, que en América Latina yo diría es el padre de la pedagogía de la ternura, la persona que tiene una producción más profunda sobre el tema. Ha producido también unos libros, artículos que ustedes tienen también en el aula. Uno de los libros de Alejandro lo estamos usando como referencia para este curso, de manera que de él vamos a hablar un poco. Aunque seguiremos ahondando en el marco conceptual, eso lo haremos hasta hoy, porque el próximo sábado vamos a entrar ya en todas las temáticas prácticas de la pedagogía de la ternura. ¿Qué es lo que se hace en el aula? ¿Cuál es la actitud del docente? ¿Cómo es que se hace la parte más metodológica? Pero hoy vamos a ir cerrando la parte del marco conceptual, cómo se entiende pedagogía de la ternura. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestro interés principal, que es cómo practicarla. Ahí está el interés principal de este curso. Cómo practicarla en casa, cómo practicarla en la escuela, cómo practicarla en la iglesia, en los ámbitos formativos de la vida cotidiana, porque teníamos en cuenta ya el sábado pasado que cuando hablamos de pedagogía de la ternura no estamos hablando solamente de una técnica de cómo enseñar la escuela dominical, sino cómo tener en cuenta los ámbitos donde formamos y somos formados, donde formamos y somos formados, y somos formados en la medida en que estamos intentando formar a otros. ¿Cuáles son esos ámbitos? Pues no podemos reducirlos a la escuela. La casa, imagínense eh, todo lo que traemos de formación y de deformación también de la casa. La iglesia, en mi caso, el barrio, cuando el barrio, donde el barrio es el barrio, donde se relaciona uno con los vecinos, lástima que hoy eso se esté perdiendo tanto. Bueno, eran ámbitos y siguen siendo en muchos lugares ámbitos formativos. Entonces allí estamos hablando de la pedagogía de la ternura más allá de la escuela. Con este fin veremos un video, tendremos la exposición principal y momentos para la conversación a la mitad y al final. Yo voy a estar atento al chat también por si ustedes van haciendo algunas preguntas, agregando algo, en fin. Bueno, entonces tenemos para hoy la ternura como respuesta cristiana a la violencia. Contexto y propuestas. Primero vamos a ver pedagogía de la ternura como alternativa social a la violencia, las contribuciones de Alejandro y enfoques pedagógicos y sus contrastes y complementos con la pedagogía de la ternura. Cómo lo contrastamos con otras pedagogías que seguramente nosotros también conocemos. Vamos con la primera parte. Pedagogía de la ternura como alternativa social a la violencia.
Bueno, vamos a empezar por aquí. Si recuerdan, estábamos contando algo de la historia, que es una historia que también cuenta Alejandro Kusianovic. Eh, la pedagogía de la ternura le surge a Alejandro después de haber leído el libro de Luis Carlos Restrepo, El derecho a la ternura, y viviendo en la época de violencia más cruda del Perú, como fue la violencia en la época de Sendero Luminoso. Teniendo un grupo de participantes de un curso que le estaba dando, gente que venía de las diferentes regiones del Perú, gente que venía con sus dolores, sus historias, sus fatigas, sus angustias en medio de la guerra que se estaba viviendo en ese momento. En Colombia estábamos viviendo también nuestra propia guerra. La hemos vivido por más de 50 años. Entonces Alejandro se pregunta, ¿qué tiene que ver la pedagogía con los contextos de violencia? ¿Y de qué manera la pedagogía podría atender y ser responsable con ese contexto de tanta violencia? Entonces él comienza a pensar y llega a la conclusión de que frente a la ternura hay que hacer algo más, perdón, frente a la violencia hay que hacer algo más que hablar en contra de la violencia. Escuchen, hay que hacer algo más que hablar en contra de la violencia. Hay que llevar una alternativa. Y una alternativa que pase por la escuela, que pase por la familia. Y ahí surge la pedagogía de la ternura. La pedagogía de la ternura es una forma alternativa frente a la violencia que viven nuestros contextos sociales, que vivimos en nuestros contextos sociales. Por eso es tan importante reconocer ese contexto y cómo lo vivimos en este momento en América Latina. Miren el siguiente dato. América Latina es el continente más violento de todo el mundo. Eso duele decirlo, ¿no? Las últimas estadísticas decían, eso varía unos poquitos porcentajes dependiendo qué fuente esté leyendo uno, pero las fuentes más seguras dicen que en América Latina se produce el 33% de la violencia de todo el mundo. El 33%. Siendo nosotros en América Latina el continente que tiene el 9% de la población de todo el mundo. Es una desproporción muy grande. Un organismo internacional hace unos 5 años decía, América Latina es un continente excepcionalmente violento. Y decía, excepcionalmente violento. Era un informe de un organismo internacional. Lo que pasa es que a veces nosotros no somos tan conscientes de eso porque ha sido el contexto natural en el cual nosotros nacimos y hemos crecido. Eh, Imagínense, yo crezco en la escuela en la década de los 60. Ya vivíamos violencia en Colombia. Mi papá nos contaba las historias, era muy prudente en contarnos sus historias de niño, pero él venía del campo. ¿Esto le recuerda alguna de sus historias también? Esos papás que venían del campo. Y papá, ¿por qué te viniste del campo? Y él muy prudentemente, sin contarnos los detalles, pues lo que estaba diciendo es, me vine no porque me gustaba venirme, me vine porque estaba huyendo de la violencia. Eh, y ahora en Colombia hablan de la primera violencia, la segunda violencia y la tercera violencia. Entonces mi papá era de ese contexto de la primera violencia entre los liberales y los conservadores. Bueno, y llegamos a este año y seguimos en violencia. En el caso de Colombia, decenas de líderes sociales asesinados en los últimos meses. Entonces seguimos en violencia después de 60 años. Naturalizamos eso, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta las cifras y reconocer en qué contexto estamos siendo maestros y maestras. ¿En qué contexto estamos siendo
papás y mamás. Miren lo del contexto, cómo a veces lo golpea a uno, ¿no? Era yo pastor en Cali, de una iglesia bautista, y una de las maestras de escuela dominical me dice, pastor, es que se ha presentado una situación un poco incómoda, yo no supe cómo manejarla en la escuela dominical. Ella enseñaba a niños entre 6 y 9 años, si no recuerdo mal. Bueno, ¿y qué pasó? Dice, no, es que le pregunté a fulanito, cuando les estaba hablando a todos los niños y les pregunté, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Fulanito me respondió, yo quiero ser narcotraficante. Y dice, pastor, yo no supe qué responder. Ya después, cuando nos acercamos al niño, yo sabía que el niño era hijo de un narcotraficante que estaba detenido en los Estados Unidos. Pero para él el imaginario de narcotraficante es, tiene plata, es respetado, tiene armas. Y el niño de manera muy natural fue expresando eso en la escuela dominical de la iglesia bautista. Claro, en esos contextos, esos imaginarios que traen los niños, esos sueños, son sueños que lamentablemente se hacen en el contexto de violencia y surgen, como en este caso, con una pregunta muy sencilla que hizo la profesora y la violencia inmediatamente salta. Bueno, entonces por eso tan importante reconocer ese contexto en el cual somos iglesias y somos familias y somos escuela. Cada día, cada semana y cada mes, Latinoamérica suma nuevas víctimas a estas estadísticas de las que estamos hablando. Y por eso la vuelve, como decíamos, la región más violenta del mundo, el mayor número de tasa o la mayor tasa de homicidios conocida, perdón, según el informe de Naciones Unidas, informe reciente. En nuestro continente ocurre el 37% de los homicidios del planeta. Casi todos ellos ocurren en América Latina, que concentra apenas el 8 o 9% de la población mundial. Por cierto, yo pensé que América Latina tenía una población mayor respecto de todo el mundo. No, somos el 9-8% de todo el mundo. Desde el año 2000 fueron asesinados violentamente más de 2,5 millones de latinoamericanos. Según el Instituto Igarapé, un centro de análisis de Brasil, la cifra es comparable a la población de ciudades como Medellín. Imagínense, en un solo año, 2,5 millones de personas muertas de manera violenta. El equivalente a ciudades como Medellín, Guayaquil aproximadamente, Belo Horizonte, como para tener cifras. Bueno, ahora, hagamos un alto aquí. Cuando hablamos de violencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Lo más sencillo que uno puede aproximarse a ese concepto es, violencia es una persona que agrede físicamente a otra. Violencia es una persona que cuando va conduciendo su auto tiene una pelea con el otro, coge una herramienta del carro y se enfrenta al otro. Ahí hay violencia. Violencia es cuando el ejército se enfrenta a un sector guerrillero, líderes que están haciendo una protesta o líderes que se enfrentan a la policía. Ahí hay violencia. Papá que le pega a mamá, mamá que intenta defenderse o mamá que le pega a papá. También está el caso y papá que intenta defenderse. Bueno, violencia, ahí nos estamos refiriendo a una forma de violencia, pero hay otras. Entonces hay un señor Galton, un investigador de estos temas de violencia, una persona muy famosa cuando se hacen investigaciones sobre el tema de violencia,
Él diseñó un triángulo que yo creo que nos va a ayudar. Esto tiene que ver con el ministerio nuestro, el ministerio de enseñanza, el ministerio pastoral, lo que hacemos en la escuela, lo que hacemos en la casa, cómo tratamos de enseñar. Cuando entendemos violencia, él nos ayuda diciendo, mire, hay 3 tipos de violencia, lo que él llama el triángulo de la violencia. La violencia directa, golpe, choque armado, asalto. Un hombre persigue al otro para golpearlo. Violencia directa. Pero hay otra, que él la llama la violencia cultural. La violencia cultural es esas formas que también tenemos muy naturalizadas en América Latina. No las consideramos a veces violencia. Él las menciona como violencia porque lo son, que es el insulto, las formas de hacer humor en contra de ciertos sectores, formas como excluimos, formas como nos reímos de las mujeres negras, formas como nos burlamos del hombre indígena, maneras de referirnos a personas que tienen una discapacidad. Mire, todas esas formas veladas que se expresan muchas veces con lo que llamamos el buen humor, que a veces es mal humor, como nos referimos a ciertos sectores de la sociedad, o en la escuela y en la casa, cuando, por ejemplo, le decimos a un niño, pero si yo te estoy explicando detalladamente por qué no entiendes. Siempre he creído que es que sos un bruto. Eres un bruto. Tienes que poner más atención. Eres un, dice Galton, eso es una violencia cultural. Y la llama cultural porque es una violencia que hemos hecho entre todos y que, insisto con la palabra, vamos naturalizando como si eso no hiciera daño. Como si eso no hiciera daño. Hoy, afortunadamente, estamos siendo cada vez más conscientes de que hay formas de referirnos a ciertos grupos que ya no deben ser admitidas. Por ejemplo, en la televisión, en un programa de humor que me gusta mucho ver los fines de semana, ahí salía una persona negra, salían 2 personas negras para hacer chistes sobre las personas negras. Ellos no eran negros, ellos se pintaban de negro. Bueno, supe que eh, suspendieron esa parte del programa porque ya hay una ley que dice que, bueno, vamos siendo un poquito más conscientes de esas formas de violencia que Galton llama violencia cultural. No es un golpe, pero es una burla. Es un decirle, eres tonto. ¿Por qué no escuchas? Es que eres igual que los indios de donde son formas, si uno recuerda las expresiones que tenían los profesores y profesoras hace ya varias décadas en las escuelas, inadmisibles hoy, la forma como se referían a ciertos compañeros o las formas como se referían a uno. Papá, mamá, parece que tenían como el derecho de tratar de formarlo a uno a punta de insultos, de gritos, por ejemplo, de gritos. Eh, Ustedes bien conocen esas situaciones donde solo un grito hace que un niño salte de miedo y salga corriendo. Solo un grito. No lo ha golpeado. Entonces es lo que Galton llama la atención diciendo, esa es violencia cultural. Y en América Latina esa violencia cultural es también muy alta, muy alta. La violencia que se ejerce en la casa, la violencia que se ejerce en la escuela, la violencia que se ejerce en el trabajo. Todas las mujeres son así, es que todos los hombres son así, es que tú eres... Y las violencias que se ejercen en las iglesias. Hay que ser muy conscientes también que en ciertas formas veladas, en los púlpitos a veces decimos
cosas que resultan culturalmente violentas y que esta generación, esta nueva generación, afortunadamente, es mucho más sensible a eso. En algunas ocasiones, o mi hijo o mi hija dicen, papá, ¿cómo te pareció eso que dijo el predicador el domingo? ¿Viste cómo se refirió a tales personas? No solamente dijo que eran pecadoras, sino que se refirió de una manera. Esta generación es más sensible a esas violencias culturales, afortunadamente, ¿no? Entonces, mire, vamos. Violencia directa. Golpear a un niño para educarlo. Darle una bofetada para enseñarle. Violencia cultural. Usar expresiones que violentan, que denigran, que excluyen, que no tienen en cuenta el valor del niño, que no lo respetan. Pero vámonos a la tercera. La tercera tiene que ver con el ámbito más político. Es la violencia estructural. Allí Galton nos hace un gran favor. Violencia estructural es ¿qué? Pobreza, desigualdad, injusticia o violencias generadas por el mismo Estado. Hay leyes que son leyes violentas. Bueno, pero quedémonos con la parte de injusticia social, pobreza y desigualdad. América Latina, vamos a dar otra estadística dolorosa, no queda más. América Latina es el continente más desigual de todo el planeta. Ya dijimos el más violento. Es que mire, estamos tratando de hacer pedagogía de la ternura en este contexto. Es el más violento, pero a la vez es el más desigual. ¿Qué significa eso? La distancia entre los que tienen y los que no tienen es muy grande. Si hablamos de Asia y de África, por ejemplo, el problema de Asia y África es la producción. No hay cómo producir para tantos millones de personas y que todos tengan suficiente. Vámonos a América Latina. En América Latina el problema no es la producción, es la distribución. Si aquí quisiéramos repartir de manera equitativa, digamos en un tablero uno hace un dibujo y va a repartir entre los millones de latinoamericanos todo lo que se produce y lo que hay, a todos los latinoamericanos nos correspondería porción de alimento diaria, vestido, casa, es decir, habría para todos. La producción no es el problema. El problema aquí es la distribución, que hay unos poquitos que acumulan y acaparan y tienen más, y hay un montón de gente que no tiene. Desigualdad social. Dígame un niño y una niña que nacen en ese contexto, nacen en un contexto de violencia estructural. Ese es uno de los grandes males de América Latina. Dicen que hay cuatro grandes males. Ya dijimos uno, violencia, desigualdad, corrupción y medio ambiente. Dicen que esos son como los cuatro grandes males en América Latina. Pues bueno, estamos hablando aquí de dos, violencia y desigualdad. Y la desigualdad como violencia estructural. Entonces, volvamos atrás. Cuando hablamos de ser maestros y maestras de la ternura intenta, atención a esto, lo que la ternura intenta es enseñar de una manera alternativa y como una respuesta a la violencia que viven nuestros niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos en general. ¿Cómo logramos salir de donde hemos estado? Entonces la ternura es alternativa. Porque la violencia, atención,
La violencia no se acaba con más violencia. ¿Ven? En Colombia, por ejemplo, uno en un círculo de conversaciones de esquina o de la sala de la casa, ¿cómo acabamos con tanta violencia? No, lo que hay que hacer es acabar con la guerrilla. ¿Y cómo acabamos con la guerrilla? Haciendo un ejército o teniendo un ejército más fuerte, con mejores armas, más helicópteros y los acabamos. Y hubo un presidente de Colombia que lo pensó así. Entonces armó más el ejército y se fue a acabar con la guerrilla. Al final de sus lamentables periodos de presidencia, lo que nos quedó fue más violencia. Porque la violencia no se acaba con violencia. Una de ustedes me preguntaba en el foro, bueno, la ternura puede funcionar para niños muy nobles y muy tranquilos, pero es que mi niño o yo conozco niños muy agresivos, ¿cierto? Entonces, frente a un niño agresivo, rebelde y duro, ¿qué usamos? ¿Más agresividad y más dureza? Entonces la pedagogía de la ternura dice no. El mal no se acaba con más mal. Es un principio del Evangelio. ¿Se acuerdan? Desde Proverbios, ¿no? La palabra áspera, la palabra ruda, la palabra grosera hace subir el furor, mas la palabra tranquila lo calma. Una versión, una paráfrasis mía. Bueno, mire, es principio bíblico. Al enemigo no trata de causarle un peor daño, dice el Evangelio. El amor pudiera redimirlo. Bueno, entonces aquí venimos a una solución que tiene connotaciones sociales. ¿Cómo contribuimos a una sociedad menos violenta? La ternura dice, con ternura. Con la ternura que respeta al otro, con la ternura que lo valora, con la ternura que brinda afecto, brinda cuidado, ofrece saludable protección, respeta sus derechos, al mismo tiempo que va tratando de construir una sociedad distinta. ¿Ven el aspecto social de la pedagogía de la ternura? Que de eso Alejandro es un gran maestro y ahora que hablemos de Alejandro Kusianovic, vamos a referirnos a esos aportes que él hace en cuanto a la dimensión política de la ternura. Claro, vamos construyendo sociedades donde haya más dignidad, se respeten los derechos, podamos vivir como el Señor quiere que vivamos, viviendo la vida plena, que no haya la miseria que tenemos en los países nuestros, que los indígenas nuestros no vivan como si se tratara de animales. Tantos sectores en nuestras sociedades que son despreciados, son excluidos. Bueno, entonces vamos tratando a través de nuestros ministerios pedagógicos, nuestros ministerios de enseñanza con ternura, de brindar una alternativa. Por lo que dijimos ya, ¿no? La violencia no se acaba con violencia. La ternura es una alternativa válida y contundente frente a la violencia. Eso es lo que hace Jesús. Jesús. Esa es la pedagogía que dijimos nos enseña el maestro. Bueno, yo les voy a dejar aquí la presentación. Ustedes ya creo que la recibieron, ¿sí? Donde explico un poquito más detenidamente o más resumidamente lo de esas violencias. La directa, la cultural o simbólica, que es otra forma también de referirnos a ella, y la violencia estructural. Él aquí menciona algunos casos, yo ahí he resumido un poco de lo que él menciona, el apartheid, estos temas de negros a un lado, blancos al otro, que es la sociedad donde crece Martin Luther King.
el pastor Martin Luther King, que por cierto, paréntesis, en algún momento tendríamos que ofrecer un curso sobre pastoral de la ternura. Hemos tenido ya esa idea de organizar una propuesta alrededor de esta temática de la ternura aplicada a la pastoral. Y hemos estado trabajando aquí con unos educadores de la Universidad Nacional de Costa Rica alrededor de eso. No hemos avanzado mucho, pero habría mucho que decir. Y allí Martin Luther King pudiera ser un referente, porque noten que Martin Luther King acoge a su gente, negocia con los blancos y después se va a la lucha por los derechos civiles de la población negra. Mire cómo en ese caso él también le da a su pastoral una perspectiva social y política. Entonces, son formas también de entender pastoral, siendo él un pastor evangélico, ¿no? Entonces Galton dice, bueno, tiene que ver con estos sectores que han sido marginados, leyes de segregación racial, disposiciones legales para someter a ciertos sectores de la población civil, desigualdad en la educación, porque bueno, ahora en la pandemia, por ejemplo, cuando se nos llamó y se nos obligó, sí, era obligado a hacerlo, tener conexión para formarnos, para recibir una clase, pues eso para muchos sectores sociales no fue mucho problema, fue incómodo tener que trabajar desde la casa o tener que estudiar desde la casa o tener, pero para otros no fue incómodo, fue imposible. No tenían cómo acceder a la internet. Entonces son esas desigualdades sociales que aquí las estamos tratando con el triángulo de Galton como formas de violencia. Eso es violento. Todos los niños y niñas que se quedaron por fuera del sistema educativo, como vamos a ver ahora, antes de tener el primer diálogo e ir cerrando esta parte de contexto social. Yo les voy a dejar aquí también algunos datos sobre qué es lo que ha pasado con la niñez en América Latina durante estos 2 últimos años. Sobre todo miren ese primer dato que les estoy dejando de Naciones Unidas. El aumento de la violencia, sobre todo dentro de la familia. ¿Cómo aumentó la violencia en los hogares de América Latina durante la pandemia? La mamá, el papá tuvieron situaciones económicas muy difíciles, el negocio hubo que cerrarlo, entonces cuando el dinero escasea, cuando no sabemos qué hacer, cuando no podemos salir de la casa, entonces eh, el temperamento se irrita, entonces no tenemos la misma paciencia y el niño pide algo, se le grita, la esposa pide algo, se golpea. Esas situaciones se dieron en niveles alarmantes en América Latina durante los 2 últimos años. Habrá que esperar un poco más de tiempo para ver las estadísticas reales de lo que pasó. Lo que está ya confirmado es que hubo un aumento de la violencia intrafamiliar en América Latina durante estos años de pandemia. Al igual que sus hijos, los hijos se volvieron muy vulnerables a los maltratos, al abandono, la violencia, la explotación, el estrés. Entonces todo esto fue generando ese ambiente donde se produjeron violencias intrafamiliares. Bueno, ahí les estoy dejando también algunos datos sobre niñez migrante. Mire, esto es dolorosísimo, ¿no? Durante la pandemia, cuando se decía que no podíamos salir, durante los confinamientos, niños y niñas migrando desde Centroamérica hacia Estados Unidos, por miles, por miles, niños y niñas migrando, son formas de violencia. ¿Quiénes les acogían? Bueno, los gobiernos, organizaciones humanitarias, iglesias. Muchas iglesias en Centroamérica jugaron y están jugando un papel sumamente valioso
en la acogida de personas migrantes. Eso se dio en los 2 últimos años. Caravana migrante de Centroamérica, Honduras, Guatemala saliendo hacia Estados Unidos. De Haití saliendo hacia principalmente Suramérica. Venezuela, la migración venezolana en plena pandemia. Entonces, niños y niñas, en la organización con la cual trabajo tenemos informes y videos y registros de todo lo que estaba pasando por la frontera entre Venezuela y Colombia, migrando en pandemia. Y personas venezolanas tratando de regresar a Venezuela porque tenían que dormir en la calle, había confinamiento, quédate en casa, no tenían casa. Dolorosísima la situación de niñez migrante. Bueno, entonces miren, estamos hablando de pedagogía de la ternura en este contexto exactamente de América Latina hoy. Como alternativa, y vamos a ponerle como alternativa cristiana inspirada en el Evangelio para dar respuesta a la violencia cultural, a la violencia directa y tratar de sumarnos como iglesias en la construcción de un Perú, de un Ecuador, de una Argentina, de un México, de Colombia, de Costa Rica, más parecido a lo que Dios quiere, donde la gente por lo menos tenga que comer cada día, tenga su estudio asegurado, tenga unas condiciones familiares donde la violencia no se dispare tan fácil, porque el hambre dispara violencia, el hambre dispara ira. Bueno, entonces la ternura, no solamente, la pedagogía de la ternura no solamente trata de decir que cuando estamos en el aula vamos a abrazar al niño, vamos a quererlo, sí, pero va más allá. ¿Ve? Entiende esto dentro de su contexto social. Yo voy a leer una frase, o mejor, una de ustedes ayúdenme leyendo esta frase de la doctora Ana Greller. Ana Greller es una muy buena amiga, colega de World Vision, con quien edité el libro La ternura, revolución pendiente. Anita, ha escrito lo siguiente que yo quiero que uno de ustedes lo lea porque viene muy al caso de lo que estamos mencionando ahora. ¿Quién nos lee? Y ahí los hermanos del... Natalia está levantando la mano. Muchas gracias, Nati. U otra persona que se anime a leernos esta frase de Ana Greller. ¿Alguien se anima? Adelante. Sí, ahí hay 4 manos, hasta en coro pueden leerla. Uno solo. No hay no está ahorita en pantalla la diapositiva para leer. Ay, perdón. La bajé entonces, ahí sí se ve. ¿Ahora sí? Ok, ahora sí. Dice la ternura alternativa a la violencia. Hoy tenemos evidencia de que los niños y niñas que son criados con ternura, con diálogo, concertación, celebración, orientación, formación de la ética, son más saludables, se enferman menos y desempeñan mejor en el espacio educativo. Ello es importante para la empresa privada, pues son adultos que crecen para ser capaces de relacionarse bien en sus espacios laborales. Aprenden a resolver conflictos sin usar la violencia y a cuidar de sus emociones y las de los otros. Además, el Estado resulta beneficiado, ya que al ser adultos que se enferman menos, los costos de atención en salud disminuyen.
Asimismo, son personas más creativas y libres que pueden proponer alternativas interesantes para resolver problemas que a los que no hemos podido encontrar solución de manera histórica. Bueno, muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Ana? Ana es pediatra. Ana es pediatra, experta en temas de ternura y niñez. Está haciendo un doctorado en Argentina ahora también sobre estos temas desde el ángulo social. En Argentina, World Vision hizo una investigación con una universidad de Buenos Aires tratando de medir cuál es el efecto que tienen las violencias en los niños y niñas en el desempeño universitario y el desempeño laboral. ¿Cómo lo que pasó siendo niños, esas violencias que vivimos, limitación física, pobreza, violencia cultural, violencias directas, el ser educados, disque educados, golpeándonos? Entonces, hicieron la investigación, ¿qué efecto tiene eso en el desempeño escolar y el desempeño laboral? Entonces, ella habla desde esas investigaciones. Está comprobado en las investigaciones que eso deja un daño. Entonces, enseñar con ternura es lo que ella está diciendo. ¿Le conviene a la familia? ¿Le conviene a la escuela? ¿Le conviene a la empresa? ¿Y le conviene al Estado? En cuanto al Estado, dice, resulta beneficiado porque hay personas adultas que se van a enfermar menos. Hay una relación directa entre ternura y salud mental. Esa es una segunda investigación en la cual estamos trabajando. ¿Cuál es la relación que hay entre ternura y salud mental? Espiritualidad y salud mental. Entonces, ¿cómo? Siendo personas que enseñan con ternura, contribuimos a una sociedad mejor, a una iglesia mejor, a familias mejores. Entonces, volvemos otra vez con que frente a toda esta situación lamentable que tenemos en las estadísticas de nuestro continente, la pedagogía de la ternura responde a eso. Un alto para decir lo siguiente. La pedagogía de Jesús es una pedagogía tierna. Es una pedagogía tierna. Y decíamos el sábado pasado, en Jesús hay ternura cuando acerca a los niños y los bendice y le dice a los discípulos, déjenlos que vengan. Pero hay ternura cuando se indigna con los discípulos y hay ternura cuando se indigna con los religiosos que han convertido el templo en una cueva de ladrones y voltea las mesas. Hay ternura expresada en una y otra. ¿Se acuerdan que decíamos eso? Bueno, la pedagogía de Jesús es pedagogía tierna. Si uno quiere aprender sobre pedagogía de la ternura, hay que volver a los 4 evangelios para ver cómo fue que Jesús intentaba formar a su gente, se formaba a sí mismo frente a la voluntad del Padre y cómo hizo su ministerio con ternura. El Sermón del Monte es una cátedra de ternura. Pero pregúntese, ¿por qué Jesús insiste tanto en el amor a los enemigos? ¿Por qué Jesús insiste tanto en el trato respetuoso hacia quienes no tienen ningún lugar social? Las mujeres, los niños, los forasteros, los pecadores, los enfermos. ¿Por qué Jesús insiste en esa pedagogía? Algunos dicen, bueno, es que era la pedagogía que venía del Padre. Sí, pero pregúntese en qué contexto vivía Jesús para ver cómo la pedagogía de Jesús era una respuesta alternativa al mundo en el cual Jesús estaba viviendo
que era mundo de desigualdades y mundo de extremas violencias, imperio romano. Entonces, si usted lee los cuatro, tómese un evangelio, el evangelio de Marcos, hágase el ejercicio de estos 15 días, léase el evangelio de Marcos, pero ubíquelo en el contexto social de aquella época. Un imperio, un ejército. A Jesús lo matan. Mira las violencias que había y lo matan por decir que se parecía a Dios y que era Dios. Lo matan por decir que era un enemigo del César. Son violencias. Y si usted, aparte del Evangelio, se lee una introducción histórica al Evangelio de Marcos para ubicarlo en qué situación estaba, usted se va a dar cuenta la relación que hay entre ternura, evangelio, redención, violencia, imperio y cruz. Jesús está hablando del evangelio en un momento en que el imperio está trayendo y está produciendo antievangelios, malas noticias. Por eso al evangelio se le llama evangelio. Evangelio significa buenas noticias, en un momento en que hay malas noticias. La palabra evangelio no es una palabra que surge del lenguaje religioso. No, surge del lenguaje común. Cuando alguien trae una buena noticia, trae un evangelio. Entonces Jesús, ¿por qué le dicen que trae un buen evangelio? ¿Por qué trae una buena noticia? Porque lo que había eran malas noticias. Si ustedes me permiten, pedagogía de la ternura es una buena noticia en medio de tantas malas. ¿Eso equivale a qué? Pedagogía de la ternura es un evangelio. Es un evangelio. En el caso de Jesús, leyéndome una historia de la infancia de Jesús, cuando Jesús nació en Galilea, en esos 2 o 3 años, habían matado 1000 personas crucificadas. 1000 personas habían sido crucificadas porque había habido una revuelta social en Galilea. Galilea tenía la fama de tener gente revoltosa. Eran los de la primera línea, diríamos en Colombia. Por eso a Jesús le dicen, ese es Galileo. Ese es Galileo, ese viene de por allá, de esos revoltosos. Era la provincia vista como revoltosa. Habían asesinado, crucificándolos a 1000 personas. En ese contexto nace Jesús, con un papá que es carpintero, pero históricamente, más que carpintero, es una persona que te hace lo de la madera, pero te construye casas y te ayuda con otras cosas, que era un oficio dedicado, era un oficio muy significativo para la gente que vivía en pobreza, porque el imperio estaba haciendo grandes construcciones y había donde emplear a tantos pobres. Eso nace en ese contexto de migración, huyendo. Con razón dicen, lo que él trae es un evangelio. ¿Y qué es lo que necesita América Latina? Maestros que sepan organizar una clase en PowerPoint, sepan calificar, sepan expresarse, sepan hacer dinámicas, tengan metodologías participativas. Sí, y la ternura llega allí. Pero más allá de eso, lo que necesitamos es que a través de nuestras escuelas dominicales, nuestros sermones, eso es pedagógico, nuestras escuelas evangélicas, nuestras familias, traigamos una buena noticia en un mundo que está atestado de tantas malas noticias. Ese es el contexto social de la pedagogía de la ternura. Voy a terminar allí para que conversemos. Luces para nuestro camino pedagógico. La educación cristiana, de lo que hemos dicho hasta acá, no se da en el vacío social.
ella requiere ser consciente de su contexto social. En esto, la pedagogía de Jesús nos da el mejor ejemplo. Jesús responde a ese contexto de malas noticias con la buena noticia del Evangelio. Segundo, la pedagogía de la ternura, más allá de ser efectiva en sus metodologías, vamos a hablar de eso el próximo sábado, procura ser afectiva en su trato con los demás. La ternura es un bálsamo que sana las heridas de tantas violencias. Vamos a conversar. Vamos a abrir, yo voy a abrir el chat. Van a tener habilitado el micrófono y vamos a conversar un ratito. Adelante. Abro el chat porque sé que hay varios ya que han estado participando a través de él. Hay una pregunta ahí muy buena a la que le voy a llegar después, que es la de si la pedagogía de la ternura castiga. Vamos a ver. Bueno, si alguien quiere abrir el micrófono, tenemos el tiempito para hacerlo. Y los hermanos que nos apoyan con la parte tecnológica están atentos a ayudarnos. Bueno, estoy leyendo aquí, Duit habla de la intolerancia. La intolerancia. Intolerancia en nombre del evangelio muchas veces, ¿no? Cómo tratar las diferencias en las formas de pensar en una sociedad tan polarizada. Cómo hacerla desde la ternura. Que puede ser firme, pero respetuosa. Bueno, el maltrato animal, bullying, otros países lo llaman matoneo, esto de burlarse del otro niño y hacerle la vida imposible al punto que se suicidan. Bueno, mire, estamos hablando bullying como violencia cultural, xenofobia. Niño, dice Astrid, bueno, niño de 12 años que se suicidó hace pocos días porque se burlaban de él en el colegio. ¿Esto dónde fue, Astrid? Perú. Discriminación. Gabriela dice, en la escuela es donde se propicia todo ese maltrato emocional. Claro. Peor aún cuando alguien tiene algún defecto. Esto de reírse por todo, ¿no? Yo la pasaba muy mal porque en Colombia el apellido Segura no es tan conocido. Entonces, cuando yo llegaba a la escuela, les voy a contar un chiste. Cuando yo llegaba a la escuela y era una escuela nueva, yo decía, ahora cuando yo diga Segura Harold, todos se van a reír. Y además que Segura es femenino. Entonces decía, la niña Segura. Entonces comenzó el profesor. Los de la A, Arce, Arias, Álvarez. Los de la D, Duque. Y ya se iban acercando a la S. Los de la P, Pérez, tal. Los de la S. Me llegó el momento. Y se paró un compañero y dijo, Sa Gabriel. El apellido Sa, con doble A. Sa Gabriel. ¿Quién sigue? Entonces yo me paré y dije, C. Harold. C. Harold. C. Yo pensé que habían cambiado el método y estaban dando nomás la primera sílaba. Si él dijo Sa, yo digo C. C. Harold. C. Sí, Segura Harold. Ahí me fue peor. Ahí me fue peor. Y eso era con el apellido. Imagínense cómo le iba a uno con defectos físicos. Y ni qué decir si llegaba un indígena a estudiar en la escuela urbana. Bueno, entonces de eso está hablando también, están hablando ustedes. Gabriela dice en la escuela, sí. Peor aún cuando alguien tiene un defecto, bueno. Recientemente un afroamericano agredió a su compañero venezolano. Eso sí tenemos historia aquí en estos meses últimos, ¿no? Con venezolanos, con haitianos. Venezolanos, haitianos. Y hacia el norte del continente, con nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos. Pero el caso venezolano, allí Duit lo está tratando y está mencionando una situación, ¿no? Astrid dice, hay profesores que con su sola presencia intimidan. Sí, porque yo no sé por qué razón en América Latina
y yo los tuve en la universidad, profesores que entre más duros fueran, más insensibles fueran y más miedo produjeran, eran más respetados. Atención a eso. Eso está en nuestro inconsciente colectivo. Lo poderoso es insensible. Es que él es tan extraordinario que él no saluda a nadie. A él hay que estudiarle mucho. Y teníamos un profesor de economía que decíamos, el que le gane un examen a él, de verdad tiene que ser muy inteligente. Y él decía, a mí cualquiera no me gana un examen. Entonces, intimidaba. No les voy a contar cómo me fue a mí en esa materia. Pero él decía, el que me gane una materia tiene que ser muy inteligente. Entonces uno temía, pero nosotros venimos con esa idea de que el poder es insensible. Porque donde hay un poder que es sensible y afectuoso, no es poder, es debilidad. ¿Ven la ecuación que hacemos? Poder es insensibilidad. Sensibilidad es debilidad. Entonces, donde hay un profesor cariñoso, respetuoso, firme, pero respetuoso, un profesor que pone orden, establece disciplinas, te inspira a estudiar más, pero con respeto y con afecto, ese es débil. Y en América Latina traemos eso, ¿no? Traemos eso. Por eso el Evangelio, la gran noticia del Evangelio es, hay un Dios poderoso que se hizo débil. Filipenses se abajó, se encarnó y vino en la personita de un niñito Jesús que fue perseguido. Ese Dios no lo querían. Ese Dios no era imposible pensar, porque si es Dios, ¿cómo va a ser tan débil? Es decir, si es poderoso, ¿cómo va a ser tan tierno? Muy bien, Astrid, gracias. Con el apartheid se crió Nelson Mandela, que es una historia de ternura que habría que ver. En las películas de Nelson Mandela, ahí tenemos un ejemplo de ternura política. Bueno, Gabriela dice, creo que la pedagogía de la ternura ayuda a acercarnos para sanar corazones. Exactamente es eso, Gabriela. Exactamente. Esther dice, en algunos lugares en las zonas andinas, las iglesias imponen que las mujeres se sienten aparte. ¿Eso es también violencia? Bueno, mira, a veces son cosas culturales, ¿no? A veces son discriminaciones. Habría que preguntar a la iglesia por qué lo hace. Yo preferiría mejor preguntar. Yo conocí también una iglesia bautista en Cartagena, Colombia, donde el pastor ponía hombres a un lado, mujeres al otro, porque decía que cuando las parejas llegaban juntas, a veces se abrazaban y en la iglesia no se debían abrazar. Y cuando llegaban los novios, se besaban de lo felices que estaban de estar juntos y eso no debería darse en la iglesia. Ahí hay otra razón. En la iglesia andina valdría preguntar por qué lo hacen. Me quedaría por allí. Bueno, dice, profesor, explíquenos sobre la violencia en la educación. Educación radical, castigo en la educación. ¿Se debe cambiar este principio? A ver, varias de las preguntas en el foro vienen por allí. Si Proverbios 23:13 dice que al niño hay que corregirlo, ¿vamos a cambiar ese principio y ahora no lo vamos a corregir? Yo les voy a dejar un artículo que escribí sobre Proverbios y esos textos. A la persona que me preguntó en el foro, yo le puse el artículo, pero se los voy a poner para que lo tengan todos. Es una perspectiva que yo tengo sobre Proverbios. Es la siguiente. ¿Corregir es golpear? Ah, pero dice vara. Dice vara. Dice, usa la vara.
Bueno, pero recuerden, el Salmo 23 habla de una vara. Tu vara y tu cayado, ¿era vara para golpear? No, el buen pastor usa la vara para guiar. Entonces, lo que yo te invitaría, no te estoy tampoco imponiendo una perspectiva, sino dándote una invitación a que consideres esos textos desde el siguiente formato. Siempre que Proverbios habla de corregir y disciplinar, habla de violencia y golpe. Yo pienso que hay formas de corregir no violentas. Es lo que llamamos la crianza con ternura. Yo voy a hablar de eso el próximo sábado, sobre crianza con ternura. Es el espacio pedagógico de la familia. Y lo voy a mencionar desde mi propia experiencia. Una hija de 32 años y un hijo de 23. Les voy a contar la historia el próximo sábado, cómo nos fue a Marilú y a mí criando a Laura y a Juan. A Juan, ya cuando Juan nació, decidimos que a él no lo íbamos nunca a golpear, ni a insultar, ni a gritar. Con Laura, hace 32 años, usábamos una revista para darle las nalguitas. Y un día decidimos que no íbamos a volver a hacer eso. Y les voy a contar cómo, gracias a Dios, nos fue. Yo pienso que el diálogo y otras formas de educar son más efectivas que el golpe. Y que cuando Proverbios habla de corregir, no necesariamente de golpear. Y voy a algo más. Pero hay unos textos de Proverbios donde cuando dice golpear, era golpear, porque en ese tiempo se golpeaba. ¿Tenemos nosotros que repetir el contexto social en el cual se dieron algunos textos? No, porque después de Proverbios está Jesús. Y Jesús nos ayuda a interpretar todos esos textos, a veces violentos, desde la ternura. Yo estaba ahí en Perú, para los que están en Perú, estaba en Perú un día, en Lima o en Ayacucho, y estaba hablando de estos temas. Y una señora decía, pero Pastor Harold, ahí dice que, como a la tercera vez que ella me dijo eso, le dije, mire hermana, si usted encuentra un texto donde dice que hay que golpear, ¿usted golpea hoy porque el texto lo dice? ¿O usted se pregunta en qué contexto se estaba diciendo ese texto? Me dice, pero explíqueme. Le digo, bueno, vámonos a Deuteronomio. Mire lo que dice Deuteronomio. Si tu hijo es contumaz y rebelde, sácalo a la plaza y apedréalo. Entonces me dice ella, ah, no, pero es que eso fue hecho para otra época. Le digo, de eso es que estamos hablando. No hay salmos que dice, Señor, toma a los hijos de nuestros enemigos y golpéalos contra la peña. Esos textos son descriptivos, no prescriptivos. Es decir, describen lo que el salmista en un momento de angustia está deseando, pero no son prescriptivos. Es decir, no hay una orden para que todos oremos así, porque la Biblia describe lo que está pasando y en eso no siempre prescribe. Los 10 mandamientos son prescriptivos, pero muchos otros textos son descriptivos de una cultura que después Jesús va a decir, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Ahí decía, pero yo os digo, vamos a amar al enemigo. Entonces Jesús, a partir de la ternura del Evangelio, resignifica lo que el Padre siempre había querido. Pero el próximo sábado le damos un poquito más de tiempo a esto. Mire que es muy buena tu pregunta. Las estadísticas, segregación de género,
Cuando iban a prender a Jesús, Pedro cortó la oreja de Malco. Jesús actúa con ternura y le devuelve la oreja. Y en verdad no iba por la oreja, iba por la cabeza. La pedagogía de la ternura también se castiga a los niños. Se castiga, no, se disciplina. Daya, se disciplina, no se castiga. La disciplina pone orden, la disciplina pone límites, límites sanadores, pero el castigo tiene una función punitiva que en la ternura se cambia por otros modos más efectivos de formar a la persona, de formar al niño o a la niña. Dora, ¿quieres hablar? Adelante, Dora. Ahí veo tu mano. Adelante. Ay, buenos días, querido pastor. Sí, realmente tanto por aprender y tan lindo este tema. Tenemos el ejemplo también de la adúltera, ¿no? Que decía en la Biblia que había que apedrearla y todo eso, pero Cristo nos enseña de que no, Él le da la oportunidad. Yo creo que nunca más pecó la adúltera. Sí. Yo creo que ella volvió a pecar porque él le dice, vete, ni yo te condeno, vete. Sí. No peques Bueno, más. ese es un ejemplo maravilloso para hablar de ternura. Y Dora, ¿sabes por qué yo creo que ella no volvió a pecar? Porque Jesús le dijo, vete y no peques más. Donde lo vuelvas a hacer, ya sabes los amigos que tienes. Evítate problemas. Entonces, allí hay una lección de ternura. Y miren, los fariseos venían con el texto bíblico en mano. La ley dice, y efectivamente la ley decía. Entonces, Dora, mira, yo estoy pensando ahora en algo. ¿Saben qué necesitamos en sociedades bíblicas también? Sería una buena idea para sociedades bíblicas y quienes trabajamos en interpretación de la Biblia. Una hermenéutica tierna. Una hermenéutica, una interpretación de la Biblia desde la clave de la ternura de Dios. Porque hay textos que son duros, pero con nuestra dureza los hacemos más duros. Eso es lo que hacen los fariseos. Señor, aquí hay un texto y Jesús lo lee desde la ternura. Y dice, y ustedes, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Entonces todos se van. ¿Cómo interpretar la Biblia desde la clave de ternura? Y eso nos da miedo, porque nosotros pensamos que en el momento de volvernos tan amorosos, el mundo se va a volver más pecador. Porque es el juicio y el miedo el que mantiene a la gente más cerca de Dios. Hermenéuticas y pastorales de antiternura, pedagogías de antiternura, púlpitos de antiternura, que creen que mandando fuego desde el cielo, como querían los discípulos, la gente se va a arrepentir. Y resulta que Jesús trata de predicar el evangelio y el arrepentimiento a través de la ternura. Y en eso hay una gran diferencia entre Juan Bautista y Jesús. Por ejemplo, Astrid, después Natalia y hasta allí. Astrid. Ya, buenos días, buenas tardes, no sé el horario de allá, aquí ya es buenas tardes. Mire, volviendo un poco a lo que se hablaba de la violencia respecto de la última diapositiva que puso, hay algo que es muy importante considerar porque a veces no lo sabemos. La violencia, especialmente la violencia física o la violencia emocional, genera un neurotransmisor que se llama cortisol. Y el cortisol impide que el niño o la persona, cualquiera esta sea, pueda razonar. Bloquea el razonamiento. Y por lo tanto, el niño actúa casi por instinto. Entonces, cuando una persona quiere corregir a otra,
Si lo hace desde la violencia, lo que produce no es una corrección, sino que produce todo lo contrario. Y por eso es importante considerar también en nuestras prácticas aplicar esto de la ternura, la corrección, no con amenazas, sino mostrando un poco como hacía Jesús, pues, mostrando misericordia. Por eso, que bueno, yo anoté por ahí que esto de la ternura, de la pedagogía de la ternura, es algo no solamente para saberlo, para conocerlo, sino que para practicarlo. Sí. Practicarlo en el día a día, no solamente en el colegio, como los profesores que amenazan para hacer sentir a los estudiantes que ellos son los que mandan en la sala, pero hay muchos niños que a la presencia del profesor se les olvida todo lo que estudiaron y aprendieron porque el cortisol les genera eso, ese bloqueo cognitivo, y aunque sepan, no son capaces de responder. Sí. Eso quería yo comentar. Muchas gracias, Astrid. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sobre ese tema neurológico, Ana Greller ha escrito algunas cosas y está muy interesada en notar esas relaciones que hay y cómo se afecta también todo el proceso cognitivo, el proceso de aprendizaje, cuando hay todas estas violencias muchas veces simuladas. Entonces, Astrid, nos has traído un punto muy valioso y te lo agradezco. Natalia, ¿estás dónde, Astrid? En Chile. En Chile. Bueno, Nati, desde Perú. Hola amigos, ¿cómo están? Pastor. Respecto a esto también, gracias hermana sí, por lo que he dicho, es muy importante, gracias, de verdad. Quisiera yo un poco anotar ese punto que he escrito, es que lo que pasa es que estamos hablando mucho de cómo cuidar a un niño, ¿no? De cómo se debe tratar a los niños, pero también habría que ver el punto de cómo enseñarle a los niños a cómo afrontar estas situaciones. Porque los padres no son perfectos. Sí. Si un padre, por ejemplo, lo que nosotros buscamos, lo principal es la salvación de nuestras almas, es la salvación. La salvación. Pero para que nosotros busquemos la salvación, la encontremos, tenemos que limpiar, purificar nuestros corazones. Entonces, si una persona, o los padres en este caso, comienzan a purificar, comienzan a buscar el deseo de cambiar su carácter, de manejar sus sentimientos, de manejar todo eso, entonces todo se va a comenzar a generar, todo va a comenzar a fluir. Entonces, si un padre comienza a cambiar su carácter, un padre se esfuerza por limpiar su corazón, entonces se va a ver una cadena se va a convertir en un bien para sus hijos. Pero si en los padres no hay un cambio, no hay una transformación para limpiar sus corazones, para asemejarse más al carácter de Jesús, entonces tal vez los niños también tal vez no van a poder tener esa paz que realmente, porque si yo simplemente comienzo a realizar métodos que van a ayudar al niño, entonces yo de alguna manera estoy actuando como Jesús, pero tal vez no hay una transformación realmente en mí, ¿entiende? Entonces, por ahí es que yo decía que a los niños, aparte de que los padres no somos perfectos, pero enseñar a los niños a cómo afrontar estas situaciones, porque los niños no van a estar extensos de que alguien les haga bullying, ¿no? Sí. Entonces, la idea es que los padres generen en los hijos confianza, pero para que haya un niño tenga confianza, como dijo una hermana, para que un niño tenga confianza, en la casa tiene que haber armonía, tiene que haber paz. Y la armonía va a salir del carácter de los padres, por eso es muy importante. Los padres y nosotros, jóvenes también, comenzamos a ver la vida de un punto de vista personal en el hecho de que yo tengo que cambiar mi carácter, de que yo tengo que orar, que tengo que leer la Biblia. No como una obligación, sino que el hecho de hacer de cualquier situación que yo esté pasando, reflexionar en mi vida. Bueno, si Nati, muchas gracias. Muchas gracias. Porque Nati, mire, lo que Nati está diciendo es, la realidad es que los papás y mamás no son tan tiernos como uno quisiera, porque la naturaleza humana da para todo. La verdad es que los maestros y maestras no son tan tiernos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los niños expuestos a esas situaciones de pedagogías no tiernas?
Entre todo lo bueno que dijo Nati, yo rescato esto. Hay que también formar a los niños de las iglesias para que sepan reclamar ternura y defenderse de las agresiones de otros. Eso es parte del programa formativo de una iglesia y de una familia. Bueno, con Juan Miguel, a Juan Miguel le hacían bullying, matoneo. Entonces la mamá iba al colegio, a veces yo iba al colegio, pero un día dijimos, no podemos nosotros estar dando la cara por él. Él tiene que aprender a enfrentar estas situaciones. Entonces, papito, mire, usted tiene derecho a hacerse respetar. No va a golpear al otro, pero usted puede ir donde la profesora. O usted puede, pero hay que ayudar al niño a enfrentar esas situaciones. ¿Y qué hacer cuando un niño es golpeado en su casa? ¿Mm? Hay que enseñarle que tiene derechos. ¿Cómo lo van a estar golpeando y él va a estar indefenso? Mira, llama a tu pastor, llama a la profesora. Ellos te van a ayudar, pero darle una línea de apoyo porque los niños están expuestos a eso y hay que ayudar al niño para reclamar ternura. Pero esa es otra clase. Ahora estamos estamos de parte de los docentes y de parte de los niños y niñas. Ya en algunos países hay leyes. Ese es el asunto que estamos debatiendo como evangélicos. Que no nos traigan leyes. Sí, pero ¿qué hacemos con las familias donde hay violencia? Las leyes están precisamente tratando esos temas. Donde no hay violencia, no hay problema, ni la ley va a tener que acudir allí. Pero al niño hay que enseñarle qué hacer con un profesor agresivo y grosero, con un profesor acosador. Hay que enseñarle a la niña. Cuando tu profesor pone tu mano en el muslo, hay que enseñarla y sobre todo darle en la familia y en la escuela dominical, la maestra y el maestro, la confianza para que te cuenten eso. Y para que el niño y la niña hagan valer su derecho a la ternura. Es el libro de Luis Carlos Restrepo, Derecho a la Ternura, que está en la bibliografía del curso. Bueno, hay varias manos, pero yo vamos a tener la lista de Astrid, bueno, primero Dayana, Astrid, Sandra e Ivonne para el segundo tiempo de conversación. Dayana, aquí anoto, Astrid, vi las manos, Ivonne y Sandra. Entonces, vamos con la otra parte y vamos a la parte de la conversación ahora. Ese chat está muy tentador. Ese chat está muy tentador. Mejor sigamos, porque hay muy buenas cosas allí. Bueno, vamos ahora a esta parte. Las contribuciones de Alejandro. Ya les dije, Alejandro Kusianovic es un peruano, premio UNICEF. Por ahí alguno estaba diciendo que cuidado con las ONG izquierdistas. Sí, cuidado con la violencia que viene de ONGs no izquierdistas. Yo creo que en lugar de seguir los pasos de ONGs izquierdistas que alguien mencionó en el chat, lo que hay que seguir es el evangelio. Lo que hay que seguir es el evangelio. Y ver el contexto social en el cual estamos y cómo desde el evangelio respondemos. ¿Qué es lo que hizo Alejandro con los niños del Perú? Para él dice, la pedagogía de la ternura es un intento. Aquí estamos frente al padre de la pedagogía de la ternura. Es un intento por recuperar la dimensión emocional, de sentimientos, de sensibilidad, de imaginación, de admiración, de afectuosidad, de amorevolenza. Amorevolenza, Alejandro, que tengo el gusto y el honor de ser su amigo, Alejandro dice que esta es una palabra que a él le encanta del italiano,
que viene de los grandes clásicos de la literatura italiana. Es el amor que se da por el otro. Bueno, del amor de hermanos y hermanas como un factor dinamizador de la condición humana. Por ello se requiere vigilancia epistemológica, cómo conocemos, cómo aprendemos, y exigencia de que de la pedagogía de la ternura sea entendida como una responsabilidad ética y política en el campo educativo. ¿Por qué? Porque cuando hay violencia, estamos frente a la violación de derechos y al reclamo de la ternura para que nuestros niños y niñas de la escuela dominical, de la casa y del barrio crezcan en una América Latina distinta a la que nosotros hemos heredado. Esa es la buena nueva del Evangelio. Si el Evangelio en su pedagogía se queda solamente hablando de la salvación eterna, será una buena nueva cuando muramos. Pero ahora que estamos viviendo, la buena nueva de Jesús era que aquí podíamos tener vida plena. Entonces el Evangelio, a través de sus pedagogías, sus programas eclesiales, su escuela dominical, su escuela bíblica de vacaciones, hace del espacio educativo un espacio de afecto, de cuidado, de protección, de empoderamiento en derechos del niño y de la niña. Lo que nos estaba diciendo ahora sobre cómo hacer con los niños. Entonces él dice, esto tiene una dimensión más amplia. Nosotros tenemos en el aula virtual un libro completo de Alejandro, con la ventaja de que es un libro abierto. No tiene derechos reservados. Es un libro que Alejandro muy generosamente ha puesto en línea, abierto para todo el que lo quiera descargar y leer. Por eso aquí yo solamente voy a dar un marco muy general de la propuesta de Alejandro para que cuando podamos aprovechar mejor ese libro, podamos hacerlo ya con este marco que nos puede ayudar. Entonces, en resumen, para él, la dimensión política de la ternura es clave. Por eso, la pedagogía de la ternura es algo más que simple pedagogía. Consideramos que el gran reto está en tomar conciencia de que la pedagogía de la ternura está llamada a repensar las formas de poder, que quien es poderoso es insensible. El maestro, el rector, el pastor, el gobernante, el papá, hay que tenerle miedo. No, estamos en la pedagogía de la ternura tratando de hacer una recomposición del poder. ¿Cómo vamos a ver el poder? El poder de saber que tiene un profesor. ¿Lo vamos a ver desde la insensibilidad o desde la ternura? Escojamos a Jesús. Sabiéndolo todo y siendo el mismísimo Dios en persona, miren cómo lo hizo. Entonces, es de allí que tenemos que aprender. Pero Alejandro dice, y yo creo que esa es la duda que algunos de ustedes deben haber tenido hasta ahora, es, bueno, si la pedagogía de la ternura solamente va a tratar el tema social y político de la violencia, la desigualdad, el sistema de poder, en concreto, ¿qué nos dice para enseñar mejor? ¿Hay metodologías para enseñar todo esto mejor? O la pregunta que estaban haciendo en el chat, si yo ya no voy a golpear al niño para que me obedezca, ¿hay metodologías, hay dinámicas para yo poderlo criar en ternura con límites y disciplina, pero sin violencia? Sí lo hay. Alguien en el chat preguntaba, esto de quitarle al niño el iPad por 3 días, eso podría ser, depende de la situación, eso podría ser. Sí hay metodologías pedagógicas para la ternura. Entonces, Alejandro hace la combinación. Es más que pedagogía
pero es pedagogía. Y él ahora último ha estado insistiendo mucho en cuál es la metodología pedagógica de la ternura. Y sí la hay, sí la hay. Entonces, sí hay unos métodos para la escuela dominical, cómo enseñar con afecto, cómo enseñar con respeto, cómo enseñar con todas estas dimensiones que estamos viendo. Yo les voy a dejar aquí sencillamente unos cuadritos que les van a ayudar a ustedes a entender los textos de Alejandro. Yo escogí unos que son para mí claves. De esto, bueno, nos estaba hablando ahora, ¿quién nos estaba hablando ahora sobre la parte neurológica? Astrid, creo. La dimensión emocional y afectiva de la educación. La afectividad deviene así un componente simultáneamente imprescindible, pero de alta complejidad y ambigüedad. Atención a esto. Lo que Alejandro enseña es que cuando hablamos de ternura y de afecto, estamos hablando de algo muy bueno, pero estamos hablando de algo también complejo, también complejo. La afectividad tiene esa complejidad humana de que puede tornarse también manipuladora. Si uno quiere manipular a una persona, lo puede hacer con métodos violentos y agresivos o con métodos muy afectivos, pero al fin y al cabo podría ser manipulación, que es lo que Jesús no hizo. Cuando amó, amó, pero no para manipular. Bueno, esto hay que decirlo sobre todo en estos tiempos en los que se están conociendo casos de abuso sexual de maestros, entre comillas, muy tiernos y sacerdotes que se pasaron de, entre comillas, ternura. Los casos de sacerdotes y de pastores abusadores, el caso de pedofilia es mucho más crítico en la Iglesia Católica, sí, pero de abuso lo es en iglesias evangélicas. Entonces Alejandro nos llama la atención. Estamos entrando en un campo complejo, en el campo de la naturaleza humana que, como mencionaste ahora, es un campo, digamos otra vez la palabra, complejo, que es la palabra que ambiguo, en el cual debemos estar muy atentos cómo estamos también nosotros expresando nuestra emocionalidad y nuestra afectividad. Pero sobre eso van a encontrar en el libro de Alejandro y en lo que estoy dejando aquí un poquito más. Otro aspecto que yo rescato de sus libros es la dimensión social y política de la afectividad humana. Quien es afectuoso con el otro quiere que sus derechos sean respetados. Lucha por un mundo donde esas personas y todos tengamos los mismos derechos y tengamos las mismas oportunidades. No redundo en esto porque ya hemos hablado suficientemente sobre ese aspecto social. La dimensión transcultural para Alejandro también es muy importante y es una contribución que él ha hecho muy grande en este campo de la pedagogía de la ternura. Se refiere a lo siguiente. Cuando nosotros expresamos un concepto en el aula, ese concepto no siempre tiene el mismo significado para todas las culturas. Por lo tanto, un maestro y una maestra de la ternura en la escuela dominical, en la casa o en la escuela, es consciente de respetar la interculturalidad del grupo. Niños indígenas, niñas que vienen de otra región, niños y niñas afrodescendientes, niños que vienen de contextos católicos, niños que vienen de contextos muy evangélicos. Mire, hay una multitud de culturas en un grupito a veces tan pequeño. Entonces, Alejandro, sobre todo trabajando con grupos de niños y niñas indígenas, es muy consciente de esa dimensión. Hay transculturalidad que debemos reconocer
valorar y aprovechar para la dinámica del proceso educativo. ¿A qué nos está llamando la atención Alejandro? A que no impongamos una cultura sobre otra. Y muchas veces la enseñanza bíblica es una enseñanza occidental, patriarcal, machista, adultocéntrica. Es decir, la cultura nuestra es una cultura que se ve desde lo adulto, lo varón, lo blanco, e imponemos eso a todos los demás y hacemos una lectura del Evangelio permeada de unas culturas que ni siquiera son las del Evangelio. Que por cierto, el Evangelio es tan transcultural. Recuerden el texto que vimos el sábado pasado de Jesús y la mujer sirofenicia. Allá hay un encuentro transcultural. Bueno, tengan en cuenta eso. La dimensión liberadora, promotora de protagonismo. Este es otro tema yo creo que es de los principales para Alejandro, porque Alejandro ha ganado muchos premios en el trabajo con protagonismo de niños trabajadores en el Perú. Esa es la organización que él dirige, una organización que ha luchado por muchos años para la defensa de los derechos de los niños trabajadores. Entonces, para él, donde hablamos de pedagogía de la ternura, damos protagonismo a los niños y las niñas. Escuchemos la voz. Escuchemos sus preguntas. Escuchemos sus inquietudes y sus propuestas. Que el niño sea protagonista del proceso educativo. No un proceso educativo que ya viene todo diseñado por el docente, donde el niño solamente tiene que consumir el producto que el docente formó o diseñó. No. Escuchar la voz de los niños en la casa, en la escuela, en la iglesia. Qué bueno sería tener ejercicios donde escuchemos cómo se sienten, qué piensan, qué les gusta, qué sugieren, donde los niños tengan voz. No la tienen afuera y no la tienen muchas veces ni en la casa. Yo recuerdo que en mi casa, bueno, no en mi casa, en mi ambiente infantil se decía, en conversaciones de adultos no se meten los niños. Hoy tenemos que decir, en conversaciones de adultos se meten los niños para que los adultos aprendan, para que los adultos tengan en cuenta la voz de los niños, para que el niño sea valorado. Entonces, no es niño, escucha lo que te estoy enseñando, sino yo te escucho porque yo te quiero enseñar mejor. Entonces, esto del protagonismo es más que clases participativas. Es de verdad reconocer las necesidades y la voz de los niños para que sea tenida en cuenta. Luces para nuestro camino. La educación cristiana en América Latina se da en contextos multiculturales que de por sí son un don, una bendición, pero también una tarea que nos exige en la labor educativa. Cuarta, la pedagogía de la ternura recuerda el fin y propósito de la educación cristiana. ¿Qué es? ¿Que los niños memoricen versículos? No. ¿Que los niños se bauticen? No. ¿Que los niños sean pastores? No, ese no es el fin. Esos son medios y son gratificaciones que nos alegran, pero el fin no es ese. El fin es formar a la vez que nosotros somos formados para que los niños sean libres de decidir. Si quieren ser y escuchar la voz de Dios para ser abogados, maestros, misioneras, pastoras, pastores, el propósito no es llevarlos hacia lo que queremos, sino que el niño decida de manera libre, autónoma y responsable. El propósito de la pedagogía de la ternura es formar gente como Cristo quiso formarnos a todos. Conoceréis la verdad para que sean libres. Personas libres, responsables
y autónomas como nos enseña el Evangelio de Jesús. Bueno, dejo esto aquí sobre algunos parámetros de la ternura, sobre la acción pedagógica, cómo intervenimos, que lo vamos a ver el sábado, cómo se practica la ternura. Ya hemos venido diciendo mucho sobre esto en el aula, para que deje un aprendizaje significativo. Ahora tuvimos el buen aporte de la neurología. Donde hay ternura se aprende más y se aprende mejor. Y la dimensión sobre la que hemos insistido tanto de transformación social. Bueno, vamos a conversar aquí. Y antes de la conversación, yo quiero, bueno, primero la conversación, leerles un texto bíblico. Permítanme la conversación. Teníamos primero a Dayana, Astrid, Ivonne y había una persona más. Bueno, Dayana, conversemos. Ya los hermanos del manejo técnico nos van a ayudar, de la coordinación técnica, para habilitarle. Dayana o Astrid o Ivonne. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días con todos. Te escuchamos bien, gracias. Buenos días. Bueno, mi pregunta era, creo que ya la contestó, ¿no? En la cual dijo que no era castigo, sino una corrección, ¿verdad? Los niños, cuando corregimos de una manera, los niños de repente quitándole la tablet, el televisor, de repente no dejándolo salir, aunque a veces los niños de verdad se frustran, ¿no? Se frustran un poco porque ellos quieren salir, quieren jugar. Y bueno, pero usted dice, ¿no? Que es una manera también, podría ser una manera también Sí, de corregirlos, podría. porque también dejarlos, ¿no? Sí. Podría, ¿no? Entonces, porque dejarlos también sin una dirección, también cómo crecerían esos niños, ¿no? Claro, claro. Siempre es bueno, pues, ¿no? Tenerlos Sí. disciplinados, de una manera disciplinadas, pero como dice usted, ¿no? De acuerdo a la pedagogía de la Sí. ternura, ¿no? Y bueno, también quería decir, ¿no? Que, porque estamos hablando sobre la pedagogía de la ternura en la violencia, ¿verdad? Sí. Entonces, creo yo que por naturaleza, nosotros, como tenemos esa naturaleza caída, ¿no? Porque lo dice la palabra de Dios, Sí. somos así, ¿no? Ya por naturaleza reaccionamos así, de una manera a veces, quizás violenta, pero la palabra de Dios también dice, ¿no? En Romanos 12:2, dice que nosotros debemos, pues, transformar nuestra mente, ¿no? Debemos de transformar para comprender, dice, ¿no? Para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, ¿no? Sí. Agradable, buena y perfecta. Entonces, este curso es sensacional, ¿no? Porque podemos renovar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y sobre todo con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Dayana. Muchas gracias. Mira, disciplinar no es castigar. Por lo tanto, hay que buscar las formas saludables y correctas de disciplinar y de poner límites saludables. Claro que sí. Astrid. Adelante, Astrid. O Ivonne o Sandra, que eran las que estaban en la lista. Hola, hola, pastor. Ivonne, Mis adelante. compañeros, sí. En relación al tema que se trataba de enseñarles a los niños a reclamar esa ternura, ¿verdad? No solamente a veces en espacios fuera de casa, sino también dentro de casa. En este tiempo de confinamiento fue preocupante, al menos yo estoy acá en Ecuador, las estadísticas de las adolescentes embarazadas realmente aumentaron. Entonces, ¿cómo explicarse si las niñas estaban en confinamiento? Entonces hubo violencia sexual dentro de su casa. Entonces, muchas niñas, tal vez adolescentes, tal vez otras más pequeñas, pero en muchos de estos casos es importante el hecho de enseñarles a diferenciar, o sea, hacer prevención, ¿no? Primero de sus derechos. Segundo, que todo niño o niña dentro de su casa espera siempre ese cuidado y esa protección.
¿no? Y se deja, como usted bien lo decía, se deja a veces manipular, ¿no? Para llegar a esta situación, porque tal vez de una forma agradable, tierna y cariñosa, pues fueron llegando a estas situaciones de abuso. Entonces, hace un momento usted mencionó que en las siguientes clases vamos a hablar acerca de la intervención, porque es un tema, hablando dentro de la iglesia, el hecho de la intervención se torna muchas veces un tema un poco delicado, porque en ocasiones tendría esto que llevarse hasta aspectos legales, supongo yo, ¿verdad? Sí, 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 Así es. sí. Entonces, bueno, ese también era mi aporte, que nosotros dentro de la iglesia tenemos que hacer prevención, enseñarle a diferenciar a los niños los tipos de caricias, las zonas del cuerpo que Sí, tal vez en un saludo tenemos nosotros que permitir, la mano, tal vez el hombro, sí, y de personas conocidas, ¿verdad? Ese es mi aporte, sí. mi hermano y mis hermanos. Bueno, gracias, Ivonne. Muchas gracias. Y mira que es la advertencia de Alejandro. Cuando estamos hablando de afectos, estamos entrando en un campo complejo, donde también se dan manipulaciones y abusos. ¿Cómo educar a los niños y las niñas para respetarse, hacerse respetar, acudir a quien puede ayudarle? Sobre todo, cómo crear espacios de confianza para que ellos puedan acercarse al maestro, maestra de escuela dominical, en fin. Bueno, Sandra. Buenos días con todos. Yo quería comentarles dos cosas que a mí me enseñaron dentro de mi iglesia respecto del amor, ¿no? Me enseñaron que el amor de Dios tiene tres, digamos, parámetros. Es tierno, nos forma en disciplinas y nos disciplina cuando es necesario, ¿no? Y yo lo aplico mucho en la educación de mi hijo. O sea, Dios es tierno todo el tiempo, ¿no? Pero cuando nos forma en disciplinas, cuando nos enseña que nos tenemos que cepillar los dientes, que nos tenemos, son Sí, disciplinas de la vida. Pero cuando mi hijo incurre en no cumplir a esas disciplinas, yo lo disciplino. Y lo que usted decía es muy cierto, ¿no? Hay una característica, una diferencia fundamental entre el castigo y la disciplina. Y en mi caso yo la he reconocido porque yo disciplino por amor. El Señor nos disciplina por amor y no por venganza, ¿no? O sea, porque yo no quiero que mi hijo vuelva a caer en el error. Pero cuando mi hijo me ha causado malestar y enojo y estoy enfurecida, ahí lo castigo. No he dejado que el furor y la furia me pase, entonces mi reacción es de castigo y lo maltrato. Entonces, uno como papá también tiene que identificar, Dios nos disciplina y eso lo que usted decía es genial y me parece fundamental. Y creo que pues como iglesias todos estamos llamados a crear programas de prevención contra el abuso sexual, ¿no? sí, sí, muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Me hiciste pensar en algo. Por esto de la naturaleza humana. Claro, es que los papás a veces nos pasamos. ¿Cómo disciplinamos a los papás y las mamás cuando se sobrepasan? ¿Podríamos acordar en la casa métodos para disciplinar a papá y a mamá? Papá, te portaste muy mal cuando me dijiste niño bruto y te pasaste con otras palabras que no se le dicen a un niño. Por 4 días no vas a usar el televisor ni la computadora. Bueno, pero estoy haciendo un chiste aquí, pero habría que formar alguna manera también de disciplinar. Vamos a terminar la clase aquí y le presento disculpas a quienes tienen la mano y a quienes estaban en fila. Vamos, si alguien me ayuda por ahí tomando los nombres para empezar la próxima clase, dándoles la palabra porque no quiero excederme en el tiempo. Leticia ahora tiene programada otra clase, ustedes también. Vamos muy bien con el tiempo. Me quedó una partecita pequeña que decir, pero con eso empezamos el sábado. Entonces yo les agradezco muchísimo. Ese chat estaba muy tentador. Esas manos levantadas mucho más. Y vamos a ir dialogando en el aula virtual esta semana, evacuando muchas de las cosas y disfrutando el aprendizaje. Esto apenas inicia y les agradezco muchísimo su atención y les mando un abrazo y mis bendiciones.